Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Cuero Ponzá, estoy cursando octavo semestre de Teología Virtual y hoy estamos en la materia Teología del Antiguo Testamento. Y hoy quiero hablar de un taller muy importante y vamos a estar hablando sobre la explicación de ciertos contextos, ciertas historias que pasaron, y una de ellas fue la violación de la alianza, lo que el pueblo de Dios hizo y cometió y pudo desagradar a Dios. Lo segundo que quiero hablarles en este día es el quebrantamiento de la ley y las consecuencias que vivió el pueblo de Dios por no haber escuchado la voz y no haber seguido sus ordenanzas y sus mandatos. Y el tercero es la violación a la alianza que Dios tenía con su pueblo. Dios tenía un propósito con su pueblo, quería hacer algo con ellos diferentes, pero el pueblo tomó decisiones diferentes a las de Dios. Y hoy, a la luz de la palabra, vamos a escudriñar qué consecuencias vivieron. Así que yo quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Y el primer libro que vamos a leer en este día es Jueces, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Escucha esto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Escúchame esto. Hoy quiero hablarte de algo muy importante de este acontecimiento que sucedió. El sucesor de Moisés fue Josué, quien pasó al pueblo de Israel por el Jordán, y Dios le había dado una instrucción de que fuera valiente, y Josué cumplió el propósito y el ministerio por el cual Dios lo había llamado, y llegó el tiempo de la muerte de Josué. Pero pasó algo, que la generación de Josué, los que estaban allí, habían seguido a Jehová de los ejércitos, pero se levantó y creció una nueva generación, la cual ni escuchó ni siguieron al Señor, ni siquiera siguieron a Jehová de los ejércitos. Pero dice la palabra de Dios que ellos se fueron tras los dioses ajenos, dioses los cuales el Señor Jehová aborrecía, y ellos vivieron una consecuencia. Y quiero hablarte y quiero explicarte un poco. Astarot, perdóneme, y Baal, estos dos dioses. Baal era el dios cananeo de la fertilidad y la naturaleza, y Astarot era la deidad femenina, la diosa de la guerra y la fertilidad. Así que esta generación decidió seguir a los Baales y dejar a Dios y seguirlo. Pero yo quiero que tú te des cuenta de algo, y es las consecuencias de realmente estar en el lugar equivocado. La ira de Dios creció hacia ellos, y fue tanto que Dios los entregó a sus enemigos. Dios los entregó a sus enemigos para que los enemigos hicieran como quisieran con ellos. Pero Dios tiene misericordia de ellos, y dice la palabra que Dios levantó jueces, pero levantó jueces y ni aún con los jueces decidieron obedecer. Así que Dios los entregó en mano de sus enemigos, que los subyugaran, hicieran lo malo con el pueblo, y los afligían, los lastimaban. Pero yo quiero en este día, quiero destacar las consecuencias de la violación que realmente afecta nuestra relación con Dios. Porque cuando yo decido irme en pos
cuando yo decido irme en pos de algo que no me está sumando, de algo que realmente me está haciendo restar, hay consecuencias. Y aunque Dios le habló al pueblo, Dios puso unos jueces, les habló y les especificó, hey, les voy a poner unos jueces para que ellos los rijan, para que ellos los guíen. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos seguir estando con nuestros dioses, porque nos sentimos seguros con nuestros dioses. Pero ellos no escucharon del Dios de Israel y hubo consecuencias, hubo muerte, hubo cautiverio, hubo tristeza, hubo cosas muy fuertes para el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos, ninguno se levantó y dijo, no, yo quiero conocer a Dios, yo quiero seguir al Dios de mis padres. Por eso es importante acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso es importante acercarnos al trono de la gracia. Porque cuando no decidimos escuchar y vivir la voluntad de Dios, vamos a ver consecuencias, sean buenas o sean malas. Gloria a Dios. Y el segundo punto está aquí, y vamos a hablar sobre el quebrantamiento de la ley de Dios. Escucha esto. En 1 Samuel 8, capítulo versículo del 4 al 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, 1 Samuel capítulo 8, versículo del 4 al 7. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, escucha esto, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Escucha esto. Y aquí es donde podemos ver el quebrantamiento de la ley. El quebrantamiento porque Dios quería hacer algo diferente con el pueblo de Israel. Dios quería guiar al pueblo, que lo siguieran y conocieran que Él fue el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, del subyugamiento por el cual Faraón los tenía esclavizados y los tenía sometidos. Pero hay algo muy importante, y es en el versículo 5. Dice la palabra que ellos querían, escucha esto, ellos querían un juez que lo juzgara como las otras naciones. Ellos querían volver y replicar lo que estaban viviendo las otras personas. Pero aquí es donde yo quiero decirle algo, y es la gran diferencia cuando tenemos alguien, escucha esto, cuando tenemos una directriz terrenal y una directriz celestial. Dios quería hacer cosas grandes con ellos. Dios tenía una tierra prometida para ellos. Dios quería gobernar sobre ellos. No quería decirles, no, están obligados. No, solamente Dios les dijo, cumplan estos mandatos, cumplan estas ordenanzas. Pero ¿saben? Ellos no quisieron. Ellos no quisieron porque ellos querían alguien que los gobernara, pero los gobernara con juicio. ¿Saben por qué? Porque ellos todavía tenían el chip de esclavitud. Ellos todavía tenían allí el subyugamiento. Ellos no les alcanzó y no les bastó todos los prodigios y señales que Jehová hizo delante de sus ojos. Eso no les bastó, y a pesar de eso, y dice que la palabra que a Samuel no le gustó la palabra del pueblo. No le gustó la palabra del pueblo, y el Señor le dijo, ¿sabes, Samuel? No te preocupes, porque no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Pero diles, escucha esto, el Señor les advirtió, le dijo, pero diles que van a coger a sus hijas, a su pueblo, y van a hacer, y los van a subyugar, los van a violentar, los van a poner como esclavos. ¿Y sabe qué dice el pueblo de Israel? Y le dice, no nos importa, queremos rey.
Y el Señor dice, ok, por cuanto han pedido rey, rey les daré. ¿Y qué pasó? Pasó que llegó Saúl, y Saúl gobernó e hizo lo que no era agradable ante los ojos de Dios. Y por eso quiero destacar y hablarte sobre las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Las consecuencias, porque realmente ellos quebrantaron la ley de Dios. Ellos no querían andar bajo los mandamientos. Ellos no querían andar bajo la palabra de Dios. Ellos querían andar en lo que querían los demás. Porque escucha, ellos dijeron, queremos rey como tienen los demás. Y muchas veces queremos lo que el otro tiene. Pero ¿será que eso que el otro tiene es lo que nos conviene a nosotros? Porque la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso le pasó al pueblo. Ellos estaban viendo, wow, vea cómo los gobiernan, cómo andan con ellos. Pero realmente hubo consecuencias. Realmente hubo consecuencias. Y yo quiero decirte ahora que es importante obedecer la palabra de Dios. Es importante obedecer, porque cuando hay obediencia podemos ver los frutos y hay resultados, y podemos caminar seguros, y sabemos que aunque haya aflicciones vamos a estar seguros porque Dios está con nosotros. Y por eso tenemos que vivir y poner por obra la palabra de Dios. Y el tercer punto que quiero, y para finalizar en este día, es la violación de la elección y la alianza. Escucha esto. Primera de Reyes, capítulo del 1 al 6. Mira esto. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ella, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente, escucha, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcal, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre le había dicho. Entonces, mira lo que pasó. Dios hace una promesa y hace un pacto con David. Y David tiene un hijo llamado Salomón, el cual nace, Dios le da sabiduría, lo reviste de gracia, lo respalda, él gobierna, él tiene un encuentro con el Señor, le pide sabiduría, Dios le da dinero, Dios le da los recursos, le da sabiduría para que gobierne. Pero si podemos leer y entender, en el versículo 2, Dios le hizo una advertencia a Salomón. Y antes de que venga una consecuencia, hay una advertencia. Y la advertencia que Dios le hizo al pueblo de Israel era, hey, no se metan ni con las de Amón, ni con las de Adón, ni con las Eteas, porque ciertamente el día que se metan, ellas harán que sus corazones se inclinen a los dioses ajenos. Y tal cual como Dios le advirtió, tal cual pasó. Porque muchas veces no tomamos la advertencia de Dios, y muchas veces decimos, Dios, pero ¿por qué permitiste esto en mi vida? No, nunca va a pasar algo sin que antes Dios te advierta. Nunca va a pasar algo sin que Dios te advierta. Y Dios le hizo una advertencia a él, y era tanto que estaba tan entremetido con esas concubinas, con esas mujeres, que cuando le llegó su edad, ellas le dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no queremos seguir más a tu Dios, Jehová. Ahora queremos seguir a nuestros dioses. Y Salomón le dijo, adelante, vamos a seguirle. Y dice que Salomón le hizo y levantó
un alto y empezó en un alto a alabar y a exaltar a los Baales. Su corazón fue desviado y desvió el corazón de los Baales. Desvió su corazón de la verdad. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias de la vida de Salomón fue que el reino fue dividido. Por eso está el reino del sur y el reino del norte. Se dividió, pero Dios dijo, por amor a David, no lo voy a hacer ahorita, no voy a dejar que Salomón termine y después sobre su hijo voy a que cumpla las consecuencias por cuanto pecó, por cuanto lo malo hizo. Y quiero decirte algo, quiero decirte y quiero enfatizarte la gravedad de violar lo que Dios dice de nosotros. A pesar de ser elegido, a pesar de que Salomón fue bendecido, fue elegido por Dios, pero mira las consecuencias, porque muchas veces cometemos el error como lo cometió Salomón. Nos confiamos y creemos porque Dios nos bendice, porque Dios nos tiene un lugar de privilegio, podemos hacer lo que quieran, pero no. Quiero decirte esta noche que si tú y yo hacemos lo que es contrario a la palabra, a lo que Dios nos demandó, vamos a tener consecuencias, y la paga del pecado es muerte, y tenemos que entender. Y quiero finalizar ahora con esto, y realmente quiero que entiendan algo, y es que es necesario obedecer la palabra de Dios. Quiero que hoy entendamos que por más ungido, por más llamado que tú tengas, por más dones que tú tengas, pero si tú y yo no cumplimos lo que Dios dijo, su voluntad agradable y perfecta, no vamos a llegar al cumplimiento de la palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas, y realmente los invito a que reflexionemos, los invito que el mejor resultado de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, es la fidelidad, la responsabilidad, la convicción que podemos tener con Él. Que por más que vengan luchas, que por más que vengan aflicciones, que por más que pasen cosas adversas, pero Dios va a cumplir su palabra, y que debemos poner su palabra por obra y vivirla, la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar allí. Bendiciones para todos ustedes.